Muy buenas tardes, estamos aquí en el Bosque de la Perla para tener una entrevista con Jason Crespo, que es el director del Bosque Protector La Perla. Este bosque que realmente es la perla desconocida de Chocó. Así que Jason, un gusto, muy buenas tardes. Un placer. Este, Antes de entrar en los detalles mismo del bosque, quisiera un poquito poder conocerte, ¿no? eh, Cuáles fueron tus estudios y qué tiempo estás dirigiendo el bosque tropical. Perfecto. Bueno, soy el director de la Fundación Susan Shepherd. Eh, Soy graduado en Ciencias Agrícolas, lo cual viene bien para la Fundación, ya ahondaremos en el tema. Eh, Estudié en Costa Rica, la universidad, y el colegio estudié aquí en La Concordia, de hecho. Me gradué en el Luz y Libertad, que es un colegio evangélico de aquí del cantón. Ah, excelente, excelente. Entonces tienes una formación necesaria y suficiente para la protección del bosque y obviamente eres parte del lugar donde se encuentra el Sí. bosque. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo se llama el lugar en el que está ubicado el bosque? El, la reserva, el nombre completo es Bosque Protector La Perla. Estamos situados a 2 kilómetros de La Concordia, que es un cantón que pertenece a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Para mejor referencia tal vez de quienes nos ven, estamos a 3 horas de Quito y a 20 minutos de Santo Domingo de los Áchilas. Muy buena. El nombre es el Bosque Protector La Perla. ¿Por qué este nombre? Bueno, es una historia larga, trataré de resumirla. Um, la Perla porque a principios de los 50 empezó un proyecto eh, agrario que terminó devastando la selva que hoy por hoy se protege aquí. Um, y al igual que una perla que tiene un valor sentimental para la humanidad y un valor económico alto, eh, terminó siendo el último remanente en toda esta área. Entonces resultó a la final una pequeña perla en medio de cultivos y fincas y poblaciones. Así que por eso se escogió el nombre de la perla. Bosque protector, porque la denominación que el gobierno da a áreas de protección privada eh, solo pueden entrar bajo eso, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como bosques protectores. Entonces el gobierno apadrina en el sentido de que extiende la ley para que proteja con la misma dureza y fortaleza con la que se hace con los parques nacionales, que sí son de administración. Entonces, básicamente la parte de bosque protector viene por parte del Estado. Correcto. Y el nombre de la perla viene ya una iniciativa propia, porque privada. Claro, porque después de todo el bosque protector La Perla está contenido por la Hacienda La Perla. Wow, la Hacienda La Perla. Cuéntanos de la Hacienda La Perla. Bueno, a ver, la Hacienda La Perla empieza a finales de los 40, tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno ecuatoriano impulsa un proyecto a través de mi tatarabuelo, quien era un periodista, y él empezó a trabajar con el gobierno para hacer de la zona entre Santo Domingo y Quirindé, incluso se extendió hasta Esmeraldas, a una zona agrícola, en una época donde no existía absolutamente nada más que selva. Era selva de pies a cabeza. Y el gobierno buscaba la forma de que esto se vuelvan tierras productivas. Todo esto era enfatizado e impulsado por una reforma agraria que hacía el gobierno. Y sucedió no solo aquí, sucedió a nivel nacional en muchas áreas, pero específicamente en esta área. Esta fue una corriente para Latinoamérica en general, ¿no? La reforma Para, agraria. sí, para todos lados. Para que los países del tercer mundo, como lo pintaban en ese entonces,
empezaran a activarse económicamente y la selva no representaba un ingreso, entonces sales de la selva y empiece a sembrarse y a producir. Así fue como mis abuelos, mi abuelo, sin conocer a mi tatarabuelo, porque era de parte de abuela, leyó una publicación en el Popular Mechanics, que era una revista norteamericana, y después de regresar, de haber estado en la Segunda Guerra Mundial, no se halló en su país, y al encontrar esto decidió vender todo lo que tenía y comprar tierras acá en Ecuador. Eso quiere decir que la cuna prácticamente de la reserva está en personas en extranjeras. Y estas personas extranjeras también tienen una historia que es bastante desconocida para nosotros como ecuatorianos. Es decir, la implicación psicológica para la gente de la Segunda Guerra Mundial sí influyó en nuestro país. Y ellos vinieron a nuestro país precisamente y compraron esta tierra para poder encontrar un remanso de paz, de tranquilidad. Sí, era un refugio. Un refugio para quienes habían sufrido los trastornos de una guerra tan devastadora como la Segunda Guerra Mundial, y también, por otra parte, un refugio para quienes eran también perseguidos por los eventos de la Segunda Guerra Mundial. No solo norteamericanos migraron acá, migraron franceses, migraron rusos y también habían alemanes. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de Finlandia. Correcto, Finlandia. Es una de los... También era parte de ese proyecto de colonización. Y la señora Tina fundó Finlandia, una señora de la burguesía, y igual, tras la Segunda Guerra Mundial, huyendo de todas las atrocidades que conllevaba una Segunda Guerra Mundial. Entonces fue una colonia enorme. Es decir, esta parte de lo que hoy es Santo Domingo de los Colorados, la Concordia, comenzó su auge, su empuje por extranjeros. Totalmente. En 1946 el tamaño de Santo Domingo era el parque, y tenemos unas fotos en blanco y negro que estoy seguro que las han de subir en línea para que las vean. Es una pequeña canchita que es literalmente el parque, y unas 6-7 casitas hechas de madera alrededor del parque. Eso era todo. Y ahora pues miren el tamaño y cómo ha crecido. Y claro, y todo es impulsado por justamente eso, la colonización por parte de extranjeros. ¿Por qué extranjeros? Porque se necesitaba, primero, de muchas agallas ir a meterse a una selva totalmente desconocida, y tal vez más importante que eso, porque siempre han habido ecuatorianos muy valientes, se necesitaba un capital y unas ganas de no ver atrás. Porque para los ecuatorianos en ese entonces, para un quiteño, por ejemplo, venirse a internar acá en la selva al tener las comodidades a 2-3 días a caballo, no tiene sentido. Me regreso si las cosas se ponen duras. Pero para un extranjero era diferente, porque vendía todo lo que tenía, compraba estas tierras, y si es que se daba por vencido, lo perdía todo hasta cierto punto. Correcto. Entonces era una estrategia con un propósito un poquito más intenso para quienes decidían venirse. Por ahí algo que me llama la atención, sabemos que y entendemos que en ese tiempo todo estaba regado básicamente por este bosque especial, que es hoy tiene nombre La Perla. Sin embargo, este bosque tiene una característica particular, hablando ya dentro de la biología, ¿no? de la zoología. Aquí en Corte, ¿cómo se ve? ¿La biología es correcto? Sí, biología sería. Okay. Entonces, dentro de la biología, ¿cuál es la característica de este bosque importante? Y lo segundo es, sabiendo que está prácticamente a las puertas de la ciudad. La Amazonía, y evoluciona totalmente por otro camino para lograr subsistir. Porque todo animal muta y cambia para adaptarse a sus entornos y termina evolucionando distintamente.
Y ahora, ¿cuánto de Chocó tenemos de lo que fue originalmente? ¿Y de dónde venía antes? Tenemos menos del 1%. Ahí en Ecuador. En el Ecuador. Del Chocó, de lo que era, ¿ok? Y es fácil para un ecuatoriano notarlo. Si uno coge un vehículo y viaja de Santo Domingo a Esmeraldas, o peor, viaja de Santo Domingo a Esmeraldas y de Esmeraldas a Río Verde o más allá a San Lorenzo, no va a encontrar selva. O por lo menos no va a encontrar selva virgen. Claro, pero alguien puede decir, pero yo veo algo parecido en el lado, por ejemplo, de Mindo, yo puedo ver algo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que encontramos? Claro, dentro del Chocó hay el Chocó andino, Chocó andino, que es Mindo, por ejemplo, y casi ya está bordeándole en cuanto a altura, porque el Chocó no se extiende, por ejemplo, hasta Quito. Y de ahí empieza a bajar, y después tenemos este bosque, que era uno de los bosques más biodiversos, y era el del Chocó, el trópico húmedo del Chocó. Entonces es un Chocó el que tenemos en Mindo, pero no es el Chocó húmedo tropical. No. El Chocó húmedo tropical es apenas el 1% que existe en el Ecuador, o menos, 0.01%. Sí, en estado virgen queda prácticamente nada. En Ecuador. Colombia tiene más por las FARC, porque nadie entra a esas áreas, y ahí tiene una extensión mayor, no sabría decir el porcentaje, porque el Chocó empieza en Panamá y termina en la frontera entre Manabí y Esmeraldas. Sí, sabiendo que está esto de apenas de 0.01% del Chocó en el Ecuador, entonces nuevamente retomo esta pregunta. ¿Cuál es la amenaza que ahorita tiene este bosque, sabiendo que Santo Domingo se sigue extendiendo y también la Concordia se sigue extendiendo? Pero hay una aclaratoria, porque pueden haber personas que nos intenten corregir en este tema. De lo que queda del Chocó en todo el Ecuador es el 1%. Lo que queda menos del 0.001% es del Chocó plano. Ok, Chocó plano. Sí. Excelente. Entonces, por ejemplo, sí tenemos una hermosa reserva que está en constante amenaza, y es, por ejemplo, Cotacachi Cayapa, una de las reservas más grandes y más hermosas desde mi punto de vista, y contempla 3 provincias. Principalmente lo que contiene es Chocó andino, pero es una selva que está siendo talada poco a poco, progresivamente, y es muy difícil para nuestro gobierno frenarlo. No es tan sencillo como es área protegida, la ley lo protege, la gente que tale, case, pesque, haga minería va presa, pero es una extensión muy grande y no hay los recursos como para frenar la tala ilegal. Se hace, yo estoy seguro que hacen todo lo que está al alcance, dadas las condiciones de nuestro gobierno, pero no es suficiente. No por falta de interés, es simplemente que es un tema muy problemático. La madera mueve mucho dinero, y tenemos ese hermoso parque nacional, porque es nacional, es del Estado. Este es un bosque privado. Un bosque privado. Totalmente privado, es totalmente privado. Okay, cuéntanos de esta amenaza que podemos tener, y luego cuéntanos, surge la otra pregunta, ¿por qué es privado? Bueno, la amenaza, hay muchísimas amenazas. Hay amenazas enormes y gigantescas que no están bajo el control, por ejemplo, de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, el tema del cambio climático amenaza esta selva. Hagamos una pausita. Okay. Para pedirle a los chicos que nos dejen no trabajar usen, un poquito. No usen la máquina. Okay. Amigos, ¿listos? Entonces hay muchas amenazas. Hay amenazas a nivel global para la reserva, como por ejemplo el tema del cambio climático. Ese no es un tema que pueda ser frenado simplemente por la población local o incluso nacional. Y sin embargo es probablemente la amenaza. Es la más difícil de detener y la más predominante. Ahora bien, más de forma local, el crecimiento demográfico probablemente sea el que dicte el destino
del bosque protector La Perla. Si uno ve el récord de crecimiento poblacional de nuestro país y de nuestros pueblos, mal que bien se duplican cada 12 años. Eso puede sonar como bastante tiempo, pero Santo Domingo, como acabamos de hablar, hace 60, 70 años era más que bien unas 10, 15 familias. Miren el tamaño que tiene. Claro, hubo una explosión demográfica por los baby boomers y no tenemos el mismo crecimiento demográfico que hubieron en los 70s y en los 80s, pero es una idea para que la gente entienda que en muy corto tiempo uno tiene una población pequeña que se expande. Y la Concordia está apenas a 1500, 1600 metros del bosque primario. Así que trabajamos arduamente con cada gobierno con el Ministerio del Ambiente y con cada GAT municipal para hacerles entender la importancia del crecimiento demográfico. Nuestros pueblos siempre han crecido erráticamente y lo que tratamos es que la población no se venga hacia la reserva, sino más bien que crezca pero alejándose de la reserva para protegerla. ¿Y ustedes cómo sienten que realmente están teniendo el apoyo? ¿Está habiendo el ejercicio del cumplimiento de las leyes? ¿O literalmente es una lucha que no va a terminar porque no hay la certeza de que tanto gobiernos seccionales como el Estado sigan protegiendo el bosque? Bueno, esa es una pregunta compleja, porque sin duda hay administraciones que son mucho más afines al tema de la conservación y otras que son menos. Cada vez que hay un cambio de la corriente política, empezamos, no de cero, pero empezamos en ciertas aristas desde cero. Porque hay que ahora volver a, no sería educar la palabra, sino volver a hacerles sentir y recordar la importancia de la conservación, por ejemplo, a todos los concejales, a un nuevo alcalde. Porque muchas de las veces los políticos que escogemos son humanos, no manejan todas las ciencias y todas las realidades de cada situación en un cantón. Entonces, cada vez que hay una nueva administración tenemos que tener el mismo acercamiento y trabajar de la mano con ellos, siempre. Y ahí entra entonces, Ricardo, la pregunta que estábamos pendientes sabiendo que va de la mano con el Estado, no solo diría con el gobierno, sino con el Estado mismo, por las leyes. Y sí, de la mano con el gobierno seccional, entonces, ¿en qué parte entra lo privado del bosque? A ver, como habíamos topado antes, esta hacienda fue comprada por mis abuelos en el 47 al gobierno ecuatoriano. En ese entonces te daban 2 años para que tales el 60% de los bosques, o si no, no tenías las escrituras y perdías y empieza la historia nuevamente. Así que esta hacienda de 650 hectáreas se compró al gobierno ecuatoriano. Nadie nunca había sido dueño de estas tierras antes. Las escrituras se creaban en ese entonces desde cero, porque era tierra del gobierno, no a título natural de alguien. Entonces, la tierra y el bosque pasó a ser parte de una persona natural, en este caso mi abuelo. En 1986, personas de la Concordia apoyados por el IERA, que era una rama del gobierno, apoyaron una invasión. Y esta invasión terminó con la tala de 6 hectáreas de una parte del bosque que estaba llena de clavillines. En ese entonces trabajábamos ya en temas de conservación, educación ambiental, pero a título personal. En ese momento nos dimos cuenta de que era imposible manejar una reserva y protegerla como persona natural. Entonces se crea una petición al gobierno
de que seamos declarados como área protegida, y eso se lo hizo por registro oficial. Ahora, eso quiere decir que tú renuncias en cierta parte, no a ser el propietario, pero al uso de esa tierra. Y esa decisión se tomó como familia de declararlo área protegida, y sabiendo que esas tierras jamás podrían ser productivas y serían neta y exclusivamente para conservación, pase lo que pase. Esa renuncia, logro entender que es una renuncia básicamente por amor a la naturaleza, y a la vez la figura que les permite a ustedes seguir guardando esa esencia, pero también poder abrir a la gente, a la comunidad, es precisamente la figura de la fundación. Y de esa manera ustedes también pueden desarrollar gestiones especiales, ya sea para desarrollar proyectos especiales, ¿no? Correcto. Cuéntanos, ¿cuáles son esos proyectos especiales que ustedes hoy están desarrollando? Bueno, sí, tienes toda la razón. Una fundación es una fundación sin fines de lucro, para empezar. No es una fundación educativa ni investigativa, es una fundación sin fines de lucro cuyo único objetivo es el cuidado y protección del bosque protector La Perla. Ahora, para lograr eso, se necesitan hacer un sinnúmero de proyectos, o sea, desde proyectos que abarcan trabajar con municipios, Ministerio de Educación a través de un programa de educación ambiental que se hace con escuelas y colegios, proyectos con el MAE, el Ministerio del Ambiente, proyectos con la prefectura para hacer reforestaciones, tenemos proyectos con universidades nacionales y extranjeras para investigación, porque a la final, contra más papers se publiquen de proyectos hechos aquí en la reserva, mayor relevancia científica se le puede dar. Tarde o temprano, todos estos pequeños proyectos serán decisivos para que la humanidad, y probablemente más que la humanidad, sino que la gente de la localidad decida si la reserva continúa o muere. Hablemos en unos 200 años, o menos, en unos 100. Entonces, todos estos pequeños proyectos buscan eso, que el día que venga ese reto, que la conciencia de toda la población tenga que decidir si es que quitarle la vida a todos esos animales y árboles pesa menos que hacer un conjunto habitacional, por ejemplo, o minero, quién sabe qué cosa podrá hacer en ese entonces. Pero entonces suman un montón de proyectos. También está el proyecto de trabajar con fauna. Muchos animales son capturados por la policía o por el Ministerio del Ambiente. La policía tiene una división que se llama UPMA, Unidad Policial de Protección Animal, y ellos decomisan todo animal silvestre que está siendo de alguna forma retenido, es parte del mercado negro, esté vivo o no. Una precisión para la gente pueda entendernos. A veces se tiene un animal, cualquier animal, y se lo guarda en la casa y ella se lo considera una mascota. Entonces, ¿cuál sería la diferenciación o el énfasis de un animal silvestre que obviamente está en una casa, y ese animal silvestre es necesario para una realización? Bueno, tal vez esto sea una cosa nueva para algunas personas que nos escuchan. Todo animal que pertenezca a cualquiera de los ecosistemas de nuestro país es considerado un animal silvestre, y por ende es un animal protegido por la ley ecuatoriana y sancionado para quienes lo posean, trafiquen o consuman, porque hay animales silvestres que hoy por hoy todavía la gente consume. No importa si es que uno ignora el haber de esta ley, es condenado por la ley. Así sea un loro.
Exacto, palabras silvestres es un lorito, un monito, Sí, sea un lorito, la sea... iguanita, Exacto. la tortuguita. El momento que una persona es tratada con uno de estos animales silvestres, entonces hay una ley que les va a sancionar. Sí, y debemos sí. estar conscientes de que eso va a pasar. Sí, el artículo de la ley orgánica 236 es claro. Ujú. Si es una especie que está en la lista roja, es prisión inmediata. Wow. Mucha gente es muy amiga de, por ejemplo, tener una boa imperator, boa, como le llaman, o matacaballo, pero es una de las especies que está en la lista roja. Y tienes un mínimo de 1 año de prisión. Y si los tienes por principios de reproducción o venta o por ejemplo, hubo un caso hace muy poco de un chamán que tenía creo que 100 y pico de boas y tantos kilos de carne y estaba curando cáncer, entre comillas. Es un hombre que está pagando 3 años de prisión. Eso es lo que la ley da como máximo. Pero sí, es un delito y es un delito severo. Entonces, nada de periquitos, ni loritos, ni monitos, ni tortuguitas, a excepción de los que sí están por ley permitidos para domesticación, que es ninguno de los animales nativos. Uno puede ir y adquirir un periquito australiano, o puede adquirir una cacatúa, que es una lora. Son animales exóticos traídos de otro continente que la ley sí permite que se posean. Interesante. Igual que peces, por ejemplo. Excelente, yo tengo peces. Y la mayoría reproduciendo en la casa, ¿no? Pero para la belleza. Bueno, hablando precisamente de los animalitos, entonces, ¿cuál es el rol que cumple la fundación y cuáles son las condiciones que ustedes tienen para poder recibir estos animalitos y generar esta reinserción de los animales? Ok, nosotros tenemos un proyecto que se llama el Centro de Rescate de Vida Silvestre Lucía Whitney. Le hemos puesto el nombre de Lucía Whitney en honor al trabajo que hizo mi madre por décadas con el tema ¿Tu madre fue Lucía? Sí, por Qué décadas trabajó con animales silvestres y siempre ha sido con el único objetivo de sanarlos para que vuelvan a la selva. Nunca ha sido para tenerlo como una mascota. Así que iniciamos el proyecto del Centro de Rescate y Rehabilitación. Y el único propósito es liberación. Entramos bajo la misma categoría de centros de tenencia, zoológicos y centros de paso y centros de rehabilitación. Somos un solo conglomerado desde el punto de vista legal para el Ministerio del Ambiente. Pero nosotros solo escogemos animales que, pertenezcan al trópico húmedo del Chocó. Nos pueden traer, por ejemplo, un ave que pertenece al Chocó andino y ya no lo recibimos. 2, es un animal que debe estar lo suficientemente sano como para que pueda defenderse una vez que se recupera dentro de la selva. Hay animalitos que vienen sin un ojo o con una fractura en el ala, o un ocelote que le han amputado la cola o la mano. Son animalitos que jamás podrán entrar a la selva. Sería cruel introducirlos porque serían presa fácil o no podrían cazar y morirían de inanición. Esos animales son redirigidos a zoológicos. Entonces, el trabajo, hay muy pocos centros de rehabilitación y liberación en el país. Y cuando digo muy pocos, hay menos de 5. No se dan abasto, porque la ley ecuatoriana al momento no cubre qué sucede con los animales decomisados. Y siempre está la opción de coger un animal decomisado y soltarlo en la selva y punto. Las probabilidades de sobrevivencia de ese animal son casi nulas. Muchas de las veces están desnutridos, pues no tienen la fuerza. En otras han sufrido un poco de impronta, que quiere decir cuando un animal relaciona a un humano como su padre, su madre o familia. Y eso es un daño psicológico enorme para un animal. Los loros es un ejemplo claro. Todo loro que dice cualquier palabra
al encontrarse con animales de su especie, silvestres, esa es la policía, algún animal traen, es atacado porque no se comporta como debe. Y si uno lo libera, entonces no encontrará una manada, una bandada, y si no encuentra una bandada, se muere. Entonces no podemos coger animales y soltar, y la ley ecuatoriana no, por el momento no cubre esa parte. Los países europeos y los países de Norteamérica para arriba tienen programas. No solo es decomisar el animal, sino que es llevarlo a un centro estatal, donde el animal es recuperado físicamente, rehabilitado, y de ahí es liberado de forma paulativa en la mayoría de los casos. Hay animales que no necesitan, como anfibios y reptiles, pero en el caso de aves y mamíferos casi siempre se necesita hacer un trabajo de liberación lenta. ¿Y cuántas especies existen? Y, bueno, especies, animalitos que tienen aquí en la reserva. ¿Qué animalitos podemos encontrar aquí en la reserva? Bueno, desde el punto de vista del centro de rescate, recibimos entre 400 y 600 animales año. Wow. Cerca del 60% son liberados. Hay un porcentaje que viene en estado deplorable y no pueden salvarse. Y hay otro porcentaje que después de recuperarse no son aptos para liberación y son redirigidos a otros centros de tenencia, como zoológicos. Ahora, eso es en cuanto al proyecto de rehabilitación y liberación. La selva está simplemente repleta de fauna. Es una lista interminable. Hay más de 256 especies de aves y todavía más por registrar. Hay avistamientos pero no confirmaciones. En mamíferos asciende a más de 60 y todavía falta mucho por investigar. Roedores, por ejemplo, estamos en cero. O sea, necesitamos hacer capturas, tomas de muestras, identificación. Y todo eso es un proceso muy largo y tedioso. O sea, tiene que hacerse un proyecto de investigación científico que no lo puede hacer una persona que está estudiando para, por ejemplo, ingeniería ambiental. Tiene que ser un especialista en roedores del trópico, o lo mismo sucede con insectos, aves. Entonces deben hacerse capturas, muestras, y una vez que con certeza se ha identificado y está registrado, entonces se puede poner en la lista. Eso lo lleva al siguiente tema, ¿no? Que es precisamente qué es lo que se está investigando, porque es parte de uno de los proyectos que nos compartiste. ¿Qué se está investigando aquí en La Perla? ¿Qué organizaciones o universidades nacionales o a nivel mundial se involucran para este tipo de investigación? Hay toda clase de proyectos de investigación. Hay de titulación, hay de grado, hay proyectos de investigación de doctorados, y casi todas las universidades del país han firmado convenios con nosotros para hacerlo. O sea, desde la Católica, la ESPE, la San Francisco, la UTE, la Universidad de Santo Domingo. O sea, tenemos casi todas las universidades han llegado a la reserva para de una u otra forma hacer algún proyecto de investigación, o así sea de pasantía, pero prácticamente todas. Con el extranjero no hay proyectos firmados en este momento, porque solo se firman exclusivamente para un proyecto, pero hemos trabajado con varias universidades del extranjero, y de hecho estamos por firmar uno. Justamente antes de ayer recibimos un investigador de mariposas, y no tenemos un inventario de mariposas, y estas mariposas serán capturadas y identificadas y llevadas a Estados Unidos para un museo, y la reserva lo que obtiene a cambio es una identificación y datos sobre la población, lo cual nos va a poder decir si es que hay especies que están con poblaciones muy bajas, y si encontramos una que esté con poblaciones muy bajas fuera de lo normal, se puede hacer un proyecto en el futuro para identificar qué está pasando. Eso dentro de la flora. Y dentro de la fauna, ¿hay alguna investigación específica que puede traer un interés grande hacia la humanidad?
A ver, estamos haciendo un proyecto ahorita con fauna. Son los animales de rastreo en felinos, con collares, de forma que podemos saber su comportamiento, dónde se mueven, cuánto se mueven, y poder tener datos un poquito más claros sobre la efectividad de los procesos de liberación. Tenemos proyectos de investigación con jaguarundis, que es un tipo de felino también. En flora, por ejemplo, se han hecho muchos proyectos de investigación sobre plantas medicinales, que es un poco restringido, lamentablemente, en el país todavía, porque todo conocimiento termina en manos del Estado y eso frena mucho a investigadores. En el caso de Ecuador, migran bastante a Colombia y Costa Rica para ese tipo de proyectos de investigación. Hay proyectos de cambio climático, que es para quienes todavía son un poco escépticos, poder ver la diferencia entre 1940 y el 2021 y que puedan ver cómo ha cambiado climáticamente el entorno y que pues sea innegable, ¿no? Es evidente. Y hablando de eso del cambio climático, nosotros, bueno, humanamente es como la ramita, no siempre estamos percibiendo el cambio, ¿no? Claro. Como la ramita en el agua, pero la naturaleza sí percibe. ¿Qué pasaría si sube 1 o 2 grados de temperatura en el bosque? Es una muy buena pregunta. La selva como la conocemos desaparece. El bosque, de por sí el bosque ya ha sufrido mal que bien 1 grado de temperatura, es lo que ha subido el planeta de forma global. La cantidad de lluvia ha bajado de 4.000 milímetros a 3.300, 3.400. La luminosidad ha decaído. Si estos cambios siguen, este bosque simplemente no puede sobrevivir. Se convertirá en un desierto. 2 grados centígrados, sí, lo mataría. Lo mataría. Así de sencillo. Y no solo este, sino en general, vamos a ver. Claro, por supuesto. O sea, está involucrado todo el ecosistema, ¿no? Todo cambiaría. Los bosques que se les haría un poco más fácil y aún así morirían muchísimo sería tal vez los bosques más altos, donde hay un poco más de frío. Pero aún así representa una amenaza muy tangible, muy tangible. Por ejemplo, el trópico húmedo no es un bosque que ha evolucionado para lidiar con incendios. Es un bosque que sí ha tenido que lidiar con erupciones volcánicas y cenizas, pero jamás con incendios. Lo cual es muy diferente a los bosques de coníferas, por ejemplo. De hecho, un incendio de vez en cuando es fabuloso para el ecosistema. Terrible para la fauna que no puede migrar, pero es increíble cuán rápido se recupera y todo renace. El bosque del trópico húmedo no. Si la Amazonía se incendia, eso es devastador, porque uno regresa 10 años después y no es que se ha recuperado. Es bastante agresivo, entonces, ¿no? Sí, o sea, las plantas no... La ecología de las plantas y las semillas no toleran el fuego y mueren. Entonces, al haber un fuego hay una esterilización de esa área y simplemente no tienes un banco de semillas que vuelvan a poblar, lo cual es muy diferente con coníferas. Las coníferas, al someterse al fuego, los pinos explotan, y solo cuando explotan es que liberan las semillas. Entonces, de hecho, necesitan de vez en cuando un incendio para diseminar sus semillas y fertilizar el suelo, y nace de nuevo, y uno vuelve 10 años a un bosque de coníferas y es un semillero de árboles que están naciendo. El trópico húmedo no. Entonces es un riesgo grande, gigante. Enorme. Ahora, ustedes están desarrollando el bosque, ¿no? Y la dirección, están desarrollando precisamente proyectos de concientización que tal vez lo podemos traducir en proyectos turísticos, ¿no? Pero en realidad son proyectos de concientización. Sí. Entonces, hoy que la gente cada día está buscando lugares, naturaleza,
reencontrándose un poco más con ella. ¿Qué es lo que ofrece el Bosque La Perla para que la gente pueda venir, conocer, entender, disfrutar? ¿Qué es lo que tenemos para esta ansiedad y necesidad de la gente? Bueno, la reserva siempre ha hecho caminatas a través de la selva y lo que ha intentado es que el visitante se enamore del bosque. Cuando hablas de visitante estamos hablando que la gente común y silvestre puede venir y visitar. Sí. ¿No? Desde 1992 se ha hecho turismo en la reserva. Excelente. Es una de las formas de la fundación de captar recursos para el cuidado y protección de la reserva. Entonces, en el 92 siempre hemos hecho programas de educación ambiental a través de caminatas, especialmente enfocada para jóvenes. La juventud siempre resulta ser más cautivada por la naturaleza que una persona mayor. ¿En Pero, qué consisten las caminatas? A ver, hay muchísimas actividades. Una caminata educativa es un senderismo de 3 a 4 horas, donde visitamos árboles que han estado por decenas de años. Podemos llegar a conocer bombacáceas que bordean los 700, 800 años de edad. ¿Esos son los árboles más viejos que existen acá? No, son los árboles que vas a poder visitar, Okay. pero no son los árboles más viejos. ¿Cuánto tiene aproximadamente el árbol más viejo? Y 1200 años es el árbol más antiguo que tenemos. Yo escuché de este árbol de 1200 años y al principio pensábamos que la perla era por el árbol, ¿no? Claro. Pero es una de las perlas de sí, la perla. Exacto, pero la perla en sí mismo es el Sí. bosque, ¿no? Es el bosque. Correcto. Es el bosque. Correcto. Y es porque es una reserva ya bastante reducida de Chocó. Sí, claro. Es un granito de arena en un mar de cultivos. O sea, Entonces la perla en la perla. sí, sin duda. Desde los 1200 años. Entonces hay estas caminatas de conocer. Sí, y estos si árboles. nos topamos con fauna, hay que recordar, no es un zoológico, son animales libres, salvajes, pero podemos encontrar. Hay una caminata que es destinada solo para mayores de edad, que es una caminata de la noche. Ujú. Anoche hasta la madrugada tuvimos una en búsqueda de ranas de cristal. Es una caminata hermosa, es más fácil ver fauna en la noche que en el día. Ujú. Y es eso, es hacer que la gente se enamore y deje las ciudades de cemento por un rato y sienta sus orígenes. O sea, después de todo somos un animal más en este planeta y cada vez nos alejamos más de la Pachamama. La naturaleza es una parte intrínseca de la humanidad, pero la humanidad cada vez se aleja más de ella y la siente como una cosa que está tal vez bonita, pero ahí de lejos. ¿Y esta caminata cuánto dura y qué es de la noche? Como tratando de poner un poco la historia, ¿no? Bueno, en la noche... oscuridad, ¿qué pasa con eso? En la noche normalmente se extiende más, es más de 3 horas. Son 4, 5, 6 horas, depende de cómo te está yendo. Ajá. Y lo que buscamos es eso, es buscar ranas, es buscar serpientes y educar al turista. Es normal que el instinto te diga que las serpientes son peligrosas, es una cosa evolutiva que hemos adquirido, pero una cosa es tener miedo y la otra cosa es tener el respeto. Uh-huh. Tienen su razón de ser y de estar y no son un peligro si es que eres respetuoso con tu entorno. Entonces busca eso, es que la gente se reconecte, se enamore y valore, porque la única forma de hacer conservación es educar a la gente y que la gente sienta ese amor por la naturaleza que todos debemos sentir, porque hay un matrimonio entre que la humanidad sobreviva y que el ecosistema de bosques y de los mares sobreviva. No podemos vivir en una realidad donde eliminamos los bosques y eliminamos la flora y fauna de los mares y la humanidad florece.
no existe. Y no es un pensamiento romántico, es una realidad. Somos totalmente dependientes de lo que el planeta puede ofrecernos. Y eso es lo que buscan esas dos caminatas, la diurna y nocturna, es enamorarles. Luego, ¿qué tenemos? Aparte, tenemos caminatas que son un poquito más extremas, donde puedes visitar la selva y experimentar los estratos. Es verdad que hay las extremas, pero también hay una romántica, una caminata romántica. Bueno, sí hay una ruta que para las parejas resulta ser un poquito romántico, especialmente en verano. Okay. Hay como escalar uno de los árboles más antiguos de la reserva y llegar a casi 60 metros de altura, poder reposar en una red y si estamos en un muy bonito día, pues ver el atardecer, que es sin duda una cosa que te deja sin palabras. Ajá. Cuéntame de estas dos caminatas de aventuras. ¿Qué hacen? Bueno, la una es justamente esto, es escalar uno de los árboles centenarios de la reserva y poder conocer la selva desde diferentes estratos, porque la selva cambia mucho desde el suelo a los primeros 10 metros y a los 24, y totalmente cambia cuando estamos por encima del dosel. Entonces esta caminata lo que busca es eso, es que conozcas la selva y qué clase de flora y fauna vive en diferentes estratos. Hay otra ruta que es la ruta de los puentes colgantes, y visitamos uno de los pantanales y valles de la reserva. Es una muy bonita caminata donde se te hace más fácil ver, por ejemplo, aves, porque es una parte muy abierta. Y todo esto es a través de puentes colgantes que están muy arriba en la selva. No quiero dar mala impresión de que estamos parados en tierra firme, estamos muy arriba, lo cual es muy emocionante. Y por último también tenemos una ruta que le hemos bautizado con el nombre de la ruta de los monos holladores. Y lo que esa ruta busca es que las personas simulen cuál es el comportamiento y la vida de los primates arriba en la copa, moviéndose de un árbol al otro a través de ramas y ellos lianas, pero nosotros cuerdas, puentes colgantes y tirolesas en medio de la selva. Y esa es una ruta que también te toma 4 horas y media. Es físicamente demandante, pero es muy bonita. Vale la pena. Entonces hablamos de toda una aventura que se puede llevar días, no solamente horas, sino estamos hablando que si realmente queremos llegar a penetrarlo o compenetrarnos con el bosque La Perla, estamos hablando por lo menos de una semana de estar tranquilamente disfrutando de lo que viene. Ahora, bueno, hemos hablado del conocimiento, de la ciencia, un poco del turismo, pero también es importante saber que la gente pueda entender cómo se financia precisamente, sabiendo que es un proyecto privado, pero sostenido a través de una fundación. Sin embargo, el dinero no llueve, ¿no? Claro. Entonces hay varios esfuerzos que se llevan a cabo para poder sostener este proyecto tan grande en bien del país, en bien de la humanidad. Bueno, es un tema, como siempre, es la parte más difícil y más compleja de todo proyecto. El proyecto aquí en la reserva es un proyecto que es nutrido por pasión, y por un innato sentimiento de responsabilidad con este planeta. Todos tenemos que contribuir y enos aquí. Ahora, después de todo el fervor y el amor, todo siempre se reduce a poder financiar un proyecto, como claramente lo has puesto. Y hay varias aristas que atacamos de forma simultánea para poder sobrevivir en el tiempo como fundación. La una es la ya mencionada, por ejemplo, las actividades turísticas. Correcto. Cada visitante que viene a la reserva, cada contribución que deja aquí al pagar su costo de entrada, que las hay desde precios asequibles a precios más altos para actividades
más emocionantes, Ujú, ujú. representan un ingreso que es canalizado para el centro de rescate, para el mantenimiento de linderos, senderos, puentes, la protección. Hoy por hoy todavía tenemos que lidiar con el tema de cacería, y tenemos que estar muy pendientes de tala, y para eso tenemos guardaparques. Entonces ayuda a pagar a los guardaparques para que estén al día. Eh, Eso en cuanto a la parte de los ingresos generados por la parte de turismo. Correcto. Hay otra parte de ingresos que son por investigación científica. Todo científico que viene y quiere hacer un proyecto de investigación tiene que pagar un fee para poder hacer el proyecto. Correcto. Y esto dependerá mucho de cuán extenso es, o si es muy puntual, cuántas visitas, cuántos permisos se necesitan, porque uno no puede hacer proyectos de investigación simplemente con el investigador y la fundación. Necesitamos cumplir con los reglamentos establecidos por el Ministerio del Ambiente, permisos de capturación, liberación, tomas de muestras de ADN, todo eso. Eso representa otra fuente de ingreso. Otra de las fuentes de ingreso para la reserva son sus miembros. Ujú. Todo miembro de la fundación tiene que anualmente dar donaciones para sacar a flote a la fundación. Ujú. Son gente que está involucradas de corazón. De corazón. Aquí estamos y estamos dispuestos a apoyar, como diría la gente de mi tierra, yo soy quiteño, con alma y persona. Correcto, correcto. Entonces, tenemos miembros que son pasivos y todos los años donan un capital para sacar a flote y hacer todos los proyectos. Y eso está abierto, es decir, si alguien dijera, yo estoy interesado en ser parte del apoyo de la conservación del bosque de la Perla, ellos pueden venir a acercarse y decir, yo quiero ser parte, y ellos tienen esa apertura. Por supuesto, legal, no solo que pueden, sino que un incentivo para, y eso es algo que está realmente cambiando en este momento con este nuevo gobierno, hay un porcentaje que las empresas pueden destinar para donación que tengan fines no lucrativos, por ejemplo, medicina, salud, educación o conservación, y son deducibles de impuestos. Excelente. Entonces es una forma para las personas naturales y para las empresas de canalizar sus impuestos a algo que ellos consideran vital. Uh-huh. Entonces es una forma. Y sin duda, hemos tenido donativos en capital y hemos tenido donativos de gente que quiere poner en material o en alimentos para los animales. Y también hemos tenido donativos donde quiero que se ejecute este proyecto. Por ejemplo, un proyecto de reforestación que hacemos todos los años. Entonces no manejamos capital. Lo que manejamos es la logística, y el donante financia el transporte, la compra de las plantas, la preparación del terreno de forma directa, y nosotros solo somos un vehículo para que su capital sea bien empleado. Y la mano de obra, ¿no? De gente que puede venir como voluntarios para trabajar y apoyar en ese proceso de reforestación. Claro que sí, claro que sí. Y otra de las fuentes de ingreso para la fundación es el voluntariado, que principalmente está enfocado en extranjeros. Me duele decir eso porque me encantaría tener más voluntarios ecuatorianos, pero no parece ser algo de nuestra cultura graduarnos de la universidad y brindar 6 meses o un año de tu vida en agradecimiento por lo que has alcanzado. Entonces normalmente recibimos extranjeros, personas que han estudiado cosas como esta comunicación y leyes, y vienen y trabajan 6 meses con animales, a personas incluso que han terminado el colegio y no saben qué estudiar, y vienen y trabajan 6 meses, y todos ellos, por ejemplo, son ahorita estudiando veterinaria. Y ellos representan otro ingreso para la fundación. Ellos pagan los costos de hospedaje y alimentación, y queda un pequeño sobrante que ayuda al tema de fauna, compra de alimentos. Excelente. Y por último, el último proyecto la última forma de financiamiento es a través de los gobiernos locales. Ahora, no es un financiamiento directo,
pero cuando queremos ejecutar un proyecto, buscamos el apoyo del municipio o la prefectura o el ministerio, cuando necesitamos maquinaria, cuando necesitamos material. Hace poco, por ejemplo, hicimos un muy bonito proyecto con el municipio de La Concordia y la prefectura. Y hicimos un proyecto de reforestación y reconstrucción de una de las lagunas que perdimos con el terremoto que hubo. Y representó un ingreso en forma de mano de obra y materiales muy importante para la reserva. Excelente, excelente, Jason. Bueno, estamos terminando este tiempo tan lindo de poder saber más acerca del bosque protector La Perla, el corazón del bosque y también qué es lo que hace que el bosque siga viviendo. Algo interesante que hablábamos tras cámaras era por qué el nombre del bosque protector. Al final encontrábamos una analogía interesante, ¿no? Que aparentemente nosotros estamos protegiendo al bosque, pero la verdad es que el bosque nos protege a nosotros y nosotros debemos cuidar aquello que nos protege. Jason, la última pregunta, no tanto pregunta, pero sí, ¿qué podrías decir a la gente que nos está escuchando? ¿Cómo puede apoyar la comunidad? ¿Cómo puede la gente involucrarse en este proyecto del Bosque La Perla, que es lo que nos trae, ¿no? Pero también en este sistema de conservación de la naturaleza? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomiendas? ¿Qué desafíos tú podrías plantear a la gente? Bueno, primero de una forma más macro, y créanme que esto tiene un impacto, y es el impacto tal vez más a largo plazo notorio. Edúquense al momento de escoger nuestros gobernantes. Esa es una cosa que lamentablemente no prestamos tanta atención y escogemos por rostro o por apellido, pero no por principios. Entonces escojamos bien a las personas que nos van a representar, sepamos cuáles son sus principios y qué cambios realmente quieren ellos realizar. Si escogemos bien, entonces estaremos bien. En primera instancia. Y en segundo, el tema del cambio climático es un tema que parece muy grande y te abruma, y parece que nada que una persona haga va a realmente hacer ningún cambio, pero el reusar, reciclar, tiene un impacto gigantesco en la naturaleza. No cambies algo simplemente porque hay un nuevo modelo. Si está funcional, úsalo. No lo descartes, porque cada cosa que compras y descartas y está buena tiene un impacto muy fuerte en la naturaleza, porque demanda de energía y demanda de recursos. Si quieres tener un impacto más directo que eso, visita la reserva. Hay millones de proyectos que se hacen aquí y en otras partes donde puedes apoyar directamente el tema de conservación, el tema de reforestación. Si eres dueño de un terreno o tus padres o un amigo, convéncele de que haga lo que la ley dice: protege las cuencas hídricas, los esteros, no siembres hasta las orillas, no botes basura. Si vas a ir a comprar pan, ve caminando, usa una bici, no tienes que sacar el carro. Hay un sinnúmero de cosas que puedes hacer para hacer la diferencia y para que vayamos en un buen camino. No es necesario que intentes salvar el mundo por ti solo. Es imposible y no es necesario. Excelente, Jason. Bueno, estoy muy agradecido, se nos ha acabado el tiempo. Creo que ha sido un tiempo muy, muy enriquecedor. Gracias por toda la información, y yo creo que más que información se ha generado un proceso de concientizar tanto el bosque como fuera del bosque, ¿no? Porque cuando hablamos de ecología estamos hablando de vida, precisamente. Entonces damos gracias a Jason por este tiempo especial, y queremos dar gracias a ustedes también que nos han atendido en este tiempo.
es un proyecto de Esteban Gabriel Borja, cual está trabajando para poder dar este impulso de encontrar la perla perdida en el Chocó Plano. Muchas gracias y buenas tardes.